Estamos avanzando en el estudio del ente en cuanto ente. Habíamos visto el sentido de la distinción real entre acto y potencia, la diferencia entre la concepción aristotélico-tomista y la posición suareciana, que después tiene gran influjo en la modernidad. Para Suárez, la distinción entre acto y potencia es de razón. En la realidad existen cosas concretas, esa distinción es solamente algo de la mente, no está en la realidad. En cambio, para Aristóteles y los que siguen a Aristóteles, la potencia en la realidad es distinta realmente del acto. Eso se ve, sea cuando el acto no se ha alcanzado, sea cuando hay una composición entre potencia y acto. Por ejemplo, la composición ilemórfica, forma y materia, de la cual un caso es la composición entre alma y cuerpo. El alma es realmente distinta del cuerpo, el cuerpo es en cierta manera potencial respecto del alma, aunque tiene su propia actualidad, pero esta actualidad no es idéntica con la potencia. El cuerpo, por ejemplo, puede crecer. Cuando el individuo es chico, puede desarrollarse hasta la edad madura, y eso depende de que el cuerpo está en potencia para ser formado por el alma. Esa potencia es realmente distinta del alma porque el alma es siempre acto, por lo menos respecto del cuerpo. Puede tener su potencialidad respecto de ciertas operaciones que todavía no ha cumplido, que son operaciones espirituales. Pero respecto del cuerpo es acto. Y el cuerpo no realiza totalmente esa actualidad, porque está en potencia, por lo menos en parte. En la filosofía moderna, de manera creciente, se tendió a dejar de lado la distinción real entre acto y potencia, que sin embargo es absolutamente capital en la metafísica y aún en las otras ciencias, en la modernidad. Siguiendo el influjo nominalista a través de la filosofía de Suárez especialmente. Hemos tratado acerca de la noción de límite en el existencialismo y en el idealismo. Eso tiene influjo también en algunas concepciones tomistas. Hemos visto la de Gilson y Fabro por relación a la esencia. La esencia a veces es considerada como puro límite. En realidad hay que enriquecer la noción de límite con la de distinción y de discreción que tienen origen en Dionisio el Areopagita, en el libro de los nombres de Dios. De cualquier modo, es verdad que se puede usar el símbolo del límite para indicar la relación de la potencia con el acto, porque en las cosas compuestas la potencia limita el acto, pero no se la debe identificar con el puro límite. Porque el límite
tiene una significación fundamentalmente negativa, se excluye algo, lo que no está contenido en los límites. Lo que está afuera está excluido, está negado. Cuando se trata del orden metafísico, especialmente cuando se trata de la esencia, como ya vimos, no es suficiente decir que la esencia limita, porque la esencia es una participación del ser. Y aquí entra otra noción importante, la noción de participación, que es también simbólica, por supuesto, porque participar significa tomar parte, y esto se realiza de modo directo en el mundo material. En el orden espiritual y en el orden inmaterial, que es el que estudia la metafísica, no hay partes, no hay parte física, porque no hay cantidad. Se trata entonces de una metáfora, o mejor de un símbolo. Todo depende de qué se entienda con el símbolo. El mismo Aristóteles, que critica la noción o el término y el uso de la noción de participación en Platón, la usa él mismo en otros contextos. El problema metafísico fundamental es la conexión entre la participación y la causalidad. En ese sentido, el libro de Fabro tiene un título muy aleccionador, se llama Participación y Causalidad, uno de los libros de metafísica. Participación y causalidad, porque el enriquecimiento que se da de la noción de participación en Santo Tomás y en otros autores depende del hecho de que se agrega a la noción de participación la explicación aristotélica de la causalidad. Y se combinan las dos nociones de una manera exacta. Ambas nociones se iluminan recíprocamente. Es más abstracta la noción de causalidad que la de participación, justamente porque está menos directamente conectada con el nivel simbólico sensible. La noción de participación en sí misma, ya en el término, contiene una imagen. En cambio, no es así en la causalidad. Es cierto que cuando pensamos la causalidad también usamos imágenes, pero estas imágenes están menos conectadas directamente con la noción de causalidad que tenemos en la mente. Se puede considerar en la Suma Teológica algunos puntos referidos a la noción de participación. Estudiando los atributos divinos aparece esta noción. Veamos en la cuestión 3, artículo 4, si en Dios es lo mismo la esencia y el ser.
Este tema aparecerá después en nuestro estudio, pero en la metafísica todos los temas están inmediatamente conectados. Dice el texto: Dios no solamente es su esencia, como se mostró, sino también su ser. Esto se puede manifestar múltiplemente. En primer lugar, porque lo que es en algo que está más allá de su esencia, es necesario que sea causado o de los principios de la esencia, como los accidentes propios que siguen a la especie, como ser visible sigue al hombre y se causa por los principios esenciales de la especie, o por algo exterior. El calor en el agua está causado por el fuego. Si pues el mismo ser de la cosa es distinto de su esencia, es necesario que el ser de aquella cosa o sea causado por algo exterior o por los principios esenciales de la misma cosa. Es imposible que el ser sea causado solo por los principios esenciales de la cosa, porque ninguna cosa es suficiente para ser causa para sí del ser, si tiene el ser causado. Es necesario entonces que aquello cuyo ser es distinto de la esencia suya tenga un ser causado por otro. Esto no puede decirse de Dios, porque decimos que Dios es la primera causa eficiente. Es imposible entonces que en Dios sea algo distinto el ser y su esencia. Esta argumentación sirve como introducción para el estudio de la participación que aparece en el artículo más adelante. De cualquier modo, ya con la diferencia entre la estructura compuesta de los entes y Dios, tenemos la base para entender lo que significa la participación. Sí, claro. Sí, Dionisio es un gran filósofo y en muchos puntos parece ser el que más ha influido en la concepción filosófica, metafísica de Santo Tomás. Por supuesto, la presencia de Aristóteles es fundamental y cuantitativamente es mucho más presente Aristóteles, que además da la organización del pensamiento, la estructura general. Pero muchas nociones son más profundas en Dionisio que en Aristóteles. Uno de los puntos sí es la conexión entre participación y causalidad. Otro de los puntos es el que señalamos anteriormente, es decir, la profundización de la noción de límite. En Dionisio aparece la discreción y con esto una profundización de la distinción más radical que encontró Aristóteles, que es la de potencia y acto. O sea, Dionisio manifiesta que hay distinciones dentro del acto y que estas distinciones no son limitadoras como la potencia respecto del acto, sino que implican perfección. Además pueden implicar potencia, como es en el caso efectivamente de los entes finitos que aquí se están estudiando en esta cuestión y en este artículo. Aquí hay una noción muy importante: nada puede ser causa de sí mismo en general y especialmente en el ser. Estrictamente hablando, la causa del ser es solamente Dios. El ser viene por creación, porque el ser es lo más perfecto que hay en cada cosa, que indica justamente perfección como tal, el ser exacto, como ya hemos visto. Entonces,
El ser como ser es algo divino, es algo que está al nivel de Dios, que es perfecto, que es acto puro, como dijo Aristóteles, y por eso el ser como ser no puede venir de otro que de Dios, que es el ser subsistente. Ahora, dado que las cosas no existen con toda la perfección del ser y existen de un modo, en las cosas la esencia es distinta del ser. Pero hay que entender bien qué significa esto. Si analizamos la primera parte de la suma, que es donde aparece con más claridad esta distinción entre ser y esencia, significa dos cosas. Significa que la esencia es ser, pero no es todo el ser. Y en este sentido corresponde más bien a la distinción entre la esencia y Dios. Es un sentido más cercano a Aristóteles. Para Aristóteles, las cosas tienen sus propias esencias y son distintas de Dios, que es acto puro. El segundo sentido es interior a la cosa, que Aristóteles llama substancia, sin distinguir la substancia de la esencia. Para Aristóteles es lo mismo, substancia y esencia. Para Santo Tomás no es lo mismo, substancia y esencia. A veces utiliza el término substancia en el sentido aristotélico, pero si uno analiza en general, el pensamiento tiende a distinguirse la esencia de la substancia, especialmente por el influjo de estas fuentes que dijimos, y sobre todo por exigencias teológicas. Los dogmas revelados no se pueden expresar suficientemente con las nociones derivadas de Aristóteles. Es necesario precisar más las nociones metafísicas. Y entre estas precisaciones está la distinción entre substancia y esencia. En general, substancia significa la cosa que concretamente es. Y esencia significa a veces la forma de esa cosa, cuando especialmente son realidades espirituales que no tienen materia y en las cuales la forma se identifica con la esencia, y a veces significa la esencia en su comunidad, especialmente en las cosas materiales. Por ejemplo, cuando decimos la humanidad, el hombre es hombre por la humanidad. Ahora, la humanidad es la esencia del hombre, en modo común o universal, que no existe en los individuos sino como sustancia particular, es decir, tal hombre. Ahora, tal hombre no realiza toda la humanidad. Se puede también utilizar la palabra participación, participa de la humanidad. Pero para usar la palabra participación es necesario distinguir este uso de aquel en el cual existe estrictamente una causalidad, como dijimos anteriormente. Que cuando decimos que la relación entre el hombre que existe concretamente y la humanidad es de participación, tenemos que distinguir el uso de la palabra participación de aquel que está inmediatamente conectado con la causalidad, que es
aquel con el cual comenzamos esta explicación, es decir, la esencia participa del ser y el ente participa del ser. En metafísica hay que tener mucho cuidado y mucha precisión en el uso de los términos. Por ejemplo, si decimos la esencia participa del ser, a veces se identifica la esencia con el ente y a veces se identifica la esencia con una parte del ente. Es decir, ¿cómo? No, es la esencia considerada sin el ser, que se distingue de la esencia, ¿no? A veces decimos que tal cosa tiene el ser. ¿Qué cosa tiene el ser? Ese ente que es tal cosa tiene el ser. En ese caso, la esencia se identifica con el ente. A veces, en cambio, decimos que el ente está compuesto de ser y esencia. Entonces, esencia es una parte del ente en este uso del término y ser es otra parte del ente, que es la principal. Algo semejante sucede, como decíamos, en la distinción entre sustancia y esencia. Aristóteles tiende a identificar sustancia con esencia. Más aún, para él es lo mismo, es la misma palabra, usía. En latín, en cambio, se usan dos palabras, essentia y substantia. Ahora, también es verdad que Aristóteles tiene una palabra que corresponde al latín substancia, que es hypokeimenon, que es lo que está debajo. Y también es verdad que Aristóteles identifica la sustancia con el sujeto en el sentido principal de la palabra sustancia. Pero los matices permanecen. En general, en Aristóteles tiende a identificarse la esencia con la sustancia y en Santo Tomás tiende a distinguirse la esencia de la sustancia, aunque en ambos autores está el uso opuesto, o sea, no distinguido o distinguido, según el caso. Volvamos al artículo 4. Una segunda razón por la cual en Dios es lo mismo la esencia y el ser, porque el ser es la actualidad de toda forma o naturaleza, pues la bondad o la humanidad se significa en acto solamente cuando significamos que ellas son, o que ella es. Significamos eam esse. Significamos que ella es. Solamente cuando decimos que la humanidad es, está en acto. Y en ese sentido, toda esencia es potencial respecto del ser. O sea, no existe sino en la medida en que tiene ser. Y tal modo de ser no es todo el ser. Ahora, la humanidad que tiene ser, en el hombre concreto, no tiene respecto del ser la misma relación que tiene
la materia con la forma. No es la misma relación. Es una relación análoga, pero no es la misma. ¿Por qué? Porque así como hay una distinción entre los actos, hay una distinción entre las potencias. No es lo mismo una potencia que otra potencia. O sea, la humanidad es potencial solamente respecto del ser, pero en sí es acto. En cambio, la materia prima es totalmente potencial respecto de la forma. La materia segunda ya no es totalmente potencial, porque tiene alguna actualidad. Por eso un cuerpo es distinto de otro cuerpo, en un animal, en una planta, etcétera. Porque recibe algo de la actualidad de la forma. Eso significa que la forma informa. Ahora, mucho más se da eso en el orden de la relación entre el ser y la esencia. Eso, o sea, el hecho de que el acto da la actualidad a la potencia, se da mucho más en la relación entre el ser y la esencia. O sea, el ser da la actualidad de la esencia y la esencia tiene acto. No es pura potencia. Pero no tiene todo el acto. Es distinta de todo el acto. Todo el acto es todo el ser. Y eso es Dios. Ahora bien, cuando Santo Tomás dice que el ser es distinto de la esencia, no dice solamente que la esencia es distinta de Dios. Eso es el primer sentido y en cierta manera el fundamental de la distinción entre esencia y ser. O sea, Santo Tomás no dice solamente que la esencia es distinta del ser subsistente, o sea, de Dios, cuando habla de la distinción entre ser y esencia. Aunque este es el primer sentido de la distinción, es el sentido fundamental. Pero hay otro sentido, porque hay una composición interna al ente. Ahora sí hablamos de ente. El ente es lo que es, o sea, su esencia, pero no podría ser esa esencia si no tuviera una participación del ser. Esa participación del ser es directa respecto de Dios y es más radical que la participación que tiene la esencia. Es más radical, lo cual se manifiesta porque la primera participación no se puede dar sin la segunda. Es decir, no se puede dar la participación de la esencia en el ser divino si no está la participación del ser, de la cosa o de la sustancia en el ser divino. No puede darse la participación de la esencia en el ser divino si no está la participación del ser, de la cosa, en el ser divino. O sea, hay una doble participación, podríamos decir. Pero una depende de la otra.
pero ahí está dependiendo la esencia de la cosa celeste. La esencia es participación del ser divino. Pero lo que está diciendo es que no puede darse la participación de la esencia del ser divino si no está la participación del ser de la cosa en el ser divino. Sí. Primero el ser de la cosa. Es primero el ser que la esencia. Primero el ser que la esencia, porque el ser es acto respecto de la esencia. Por eso Santo Tomás, en el comentario de Dionisio, dice que el ser es como una imagen de Dios, en cualquier cosa que es. Sí. Una pregunta, yo aprovechando que Santo Tomás combinó los términos causalidad y participación, para ver si se entiende. Podríamos decir que Santo Tomás, Dios crea el ser y las cosas particulares participan de ese ser creado por Dios, ¿no? Que se ve esa doble participación. Sí. Eso es lo que Santo Tomás llama el esse comune, que dijimos que es lo que principalmente estudia la metafísica. Eso es causado por Dios. Ahora, es causado por Dios no como un ser general de las cosas, sino que es causado por Dios causando el ser particular de cada cosa. La imagen de Dios está en el ser común y también en el ser particular de cada cosa. Además, podemos decir que hay ciertas cosas, o sea, ciertas esencias que cuando tienen el ser son de un modo particular o especial imagen de Dios, son las criaturas espirituales. Ahí no es solamente el ser el que es imagen de Dios, sino la substancia entera es imagen de Dios. La persona humana es imagen de Dios, el ángel es imagen de Dios. Pero ahí hay una condición especial de ser imagen, que abarca la esencia también. O sea, el ser está recibido de una manera tan excelente en las criaturas espirituales que toda la criatura es imagen de Dios. En cambio, la hormiga es imagen de Dios en cuanto al ser, pero no en cuanto a la esencia. Porque el ser que tiene no es suficiente como para actualizar una esencia que sea imagen de Dios. Hay distintos grados, entonces, en la participación del ser. Veamos ahora la segunda razón. El ser es actualidad de toda forma o naturaleza. La bondad o la humanidad no se significa en acto, sino en cuanto significamos que ella es. Es necesario entonces que el mismo ser se compare a la esencia, que es otra respecto de él, como acto con la potencia. Y como en Dios no hay nada potencial, como se dijo, se sigue que no es distinto en él, que no es otra en él, la esencia y su ser. Su esencia es su ser. Pongamos la frase fundamental para lo que nos interesa aquí.
Es necesario entonces que el mismo ser se compare a la esencia, que es otra respecto de él, como el acto a la potencia. Aquí está claramente expresada la distinción real, aliud. Se está refiriendo a la criatura, a las cosas finitas, que no son el mismo ser. En Dios no se distingue la esencia del ser, en el sentido de que Dios tiene una esencia que es todo el ser, o sea, todas las perfecciones posibles para nosotros de pensar, ¿no? En Dios están en alto todas las perfecciones, todo lo que es perfecto de cualquier modo que sea, todo eso está en Dios. Está en Dios de una manera eminente, superior a las cosas creadas. Por eso puede estar en Dios la perfección de la rosa, porque aunque la rosa tenga su actualidad corporal, porque tiene materia, esa actualidad está en Dios de un modo superior, infinitamente superior, pero está. O sea, todo lo que es perfecto está en Dios. No hay nada de la realidad que no esté en Dios. Eso significa el ser. Ahora, el ser abarca todo lo que hay, todas las perfecciones, que significa no solo todo lo que hay en el mundo creado, sino todo lo que hay en Dios, que nosotros no podemos conocer. Bueno, eso está reflejado en el ser de cada cosa, que es distinto de la esencia. El ser refleja directamente a Dios. Es participación directa del mismo ser subsistente que abarca todas las perfecciones, en modo absoluto. La esencia de cada cosa no participa totalmente del ser. ¿Qué significa esto? Por supuesto que no participa totalmente del ser, que es Dios, como tampoco participa el ser que está en la cosa. Pero además, la esencia participa indirectamente, podríamos decir, del ser divino, a través del ser que primero recibe ella. O sea, a través del ser de la cosa. Es el ser de la cosa que actualiza la esencia. Entonces, dentro de la cosa se relaciona la esencia como la potencia, el acto. Ahora, hay que subrayar esta expresión. Sicut. Esto establece una comparación. Sicut actus ad potentiam. O sea, se expresa que la esencia no es potencia simplemente, y que el ser de la cosa no es acto simplemente, porque el acto simplemente es el que está en Dios. Se relacionan como el acto y la potencia. Sí. Esto que decía recién de que la esencia participa directamente de Dios. Podemos decir que la esencia recibe su actualidad
del ser participado que participa de Dios. Sí, claro. San Tomás dice en el De Potentia, que vamos a ver después a propósito de la creación, que la esencia es concreada, el ser es creado y la esencia es concreada. Es creada juntamente, podríamos decir, acompaña al ser. Porque el ser tampoco puede ser recibido sino con una esencia. Y la tercera razón de la simplicidad divina, o sea que en Dios no hay composición de ser y esencia y sí en las criaturas, manifiesta la participación. Dice, como aquello que tiene fuego y no es fuego, es enfocado, podríamos decir, encendido por participación. Así también lo que tiene el ser y no es ser es ente por participación. Dios es su esencia, como se dijo, si pues no es su ser, será ente por participación y no por esencia, y no será primerente, lo cual es absurdo. Dios entonces es su ser y no solamente su esencia. Dios es su ser. Dios es su ser. Aquí entonces aparece lo que significa la participación, o sea, la participación se puede entender de verdad cuando se llega al nivel del ser. Es lo que no tenía claramente Aristóteles, porque en él está la distinción entre ser y esencia, pero de una manera incipiente, no está tan profundamente como en Santo Tomás. Y por eso más bien rechaza la noción de participación de Platón, además que la entiende en el sentido histórico de Platón. Ahora, si la participación se extiende al ser, entonces se da fundamento también a la participación de la esencia. Porque la esencia no puede ser sin el ser. Eso era lo que le faltaba profundizar a Aristóteles. En Aristóteles, de cualquier manera, como hemos visto en los textos, se habla del ser y se habla de la esencia. Y también se dice que Dios es causa del ser. Pero no se profundiza en la relación entre ser y esencia, como en cambio se hace así, se hace aquí. Esto es posible porque el universo de Santo Tomás y de los metafísicos cristianos es más amplio que el de Aristóteles, o sea, conocen más la realidad por el influjo de la revelación, por el crecimiento del conocimiento durante los siglos y por la experiencia espiritual. En la respuesta a la segunda objeción se dice que el ser o significa
la composición de la proposición, el gato es negro, o significa el acto de ser. El verbo ser tiene una doble significación. Por supuesto, una está basada sobre la otra. Porque decimos el gato es negro porque el gato es. Si el gato no fuera, no podría ser negro. Porque los conceptos y las proposiciones mentales, los juicios, son signos de las cosas. Ahora, las cosas tienen algo que las hace ser. El acto de ser, actus essendi lo llama aquí. ¿Por qué lo llama actus essendi? Porque el verbo indica siempre un acto, al menos como operación. Hemos dicho ya que el modo más inmediato por el cual conocemos el acto es a través de la operación. Cuando alguien obra algo. Así conocemos el acto, porque operar es más perfecto que no operar. Tener las operaciones vitales es más perfecto que estar muerto, que es no tener las operaciones vitales. Al menos como nos aparece en primer lugar la vida. Ahora, profundizando la vida, como dijo Aristóteles, nos damos cuenta de que atrás de las operaciones hay un acto más fundamental, que es el acto de ser, que para los vivientes, dice el de ánima, es la vida. Por eso decían los medievales, traduciendo el de ánima, vita est esse viventibus. La vida es el ser para los vivientes. Ahora, dado que se trata de lo mismo que está participado de varios modos y de varios grados, la palabra participación respecto del ser es más adecuada que respecto de la esencia. Porque uno puede tomar de otra cosa físicamente más o menos. Si uno tiene una jarra y pone agua en vasos, puede poner más o puede poner menos. Toma más o menos agua. ¿Qué es lo que quiere decir participar? Tomar, recibir, prender. O aprender. En cambio, la esencia significa un modo de ser y no otro. Por eso es claro que Aristóteles, atendiendo principalmente a la esencia, no veía cómo la esencia participa de Dios. Es cierto que Aristóteles fue más allá de la esencia, porque habló de la cosa concreta, distinta de lo que había teorizado Platón. Pero no profundizó suficientemente en el ser de la esencia. Aunque aparece en Aristóteles, no está profundizado como distinción entre ser y esencia. Está implícita. Por eso, cuando se profundiza esa distinción, la noción de participación puede retomarse. Está más aplicada propiamente al ser que a la esencia. Aunque, por supuesto, dado que la esencia no es sino por el ser, también la esencia participa de Dios a través del ser. Volvamos a Aristóteles
al libro séptimo de la metafísica, Z, que es el que habla de la substancia. Ya hemos estudiado algunos pasajes. Dice, es pues evidente que a causa de esta es también cada una de aquellas cosas, de suerte que el ente primero, y no un ente con alguna determinación, sino el ente absoluto, será la substancia. Ahora bien, primero se dice en varios sentidos, pero en todos es primero la substancia. En cuanto al enunciado, en cuanto al conocimiento y en cuanto al tiempo, pues de los demás categoremas ninguno es separable sino ella sola. Y en cuanto al enunciado, ella es lo primero, pues en el enunciado de cada cosa entrará necesariamente el de la substancia. Y creemos conocer cada cosa del mejor modo cuando conocemos qué es el hombre o el fuego, más que cuando conocemos su cualidad o su cantidad o dónde está, puesto que también conocemos cada una de estas mismas cosas cuando sabemos qué es la cantidad o la cualidad. Y en efecto, lo que antiguamente y ahora y siempre se ha buscado y siempre ha sido objeto de duda, ¿qué es el ente?, equivale a ¿qué es la substancia? Pues hay quienes dicen que esta es una y otros que más de una, estos que es un número finito y otros que es infinito. Por eso también nosotros tenemos que estudiar sobre todo y en primer lugar, y por decirlo así, exclusivamente qué es el ente así entendido. O sea, todo se dice por relación a la substancia. Y la substancia, sí, para Aristóteles es lo que concretamente es el sujeto. Pero también aparece en el texto que la substancia está entendida como esencia. Es el qué. Aquí también se podría entender que esta substancia que es primera es Dios. Más adelante en el libro 12 también. Dios aparece como substancia, con todas las características de la substancia, siendo acto puro. La substancia es acto para Aristóteles. Es muy difícil saber exactamente cómo estaba compuesto el texto original. Es más importante profundizar el sentido de cada frase que entender el conjunto, porque el conjunto no sabemos bien cómo estaba hecho y cómo está actualmente combinado el texto de Aristóteles. Al parecer, donde más claramente se da la substancia es en los cuerpos. Esto es al parecer. Pero el análisis metafísico manifiesta que hay otras sustancias que no son cuerpos. Tenemos pues que considerar cuáles son de estas opiniones
son acertadas o erróneas y cuáles son las sustancias, y si hay algunas además de las sensibles o no las hay, y cómo son estas, y si hay alguna sustancia separada, y por qué y cómo, o no hay ninguna fuera de las sensibles. Pero antes debemos exponer sumariamente qué es la sustancia. De la sustancia se habla al menos en 4 sentidos principales. Aristóteles entiende la sustancia en 4 sentidos. En efecto, la esencia, el universal y el género parecen ser sustancia de cada cosa. La usía, dice, es la esencia. Aquí distingue usía y esencia. Dice, totien einai, lo que era el ser. Totien einai. No, en totien einai. La esencia, el universal, y el género parecen ser sustancia de cada cosa. Y el cuarto de ellos es el sujeto. Y el sujeto es aquello de lo que se dicen las demás cosas, sin que él, por su parte, se diga de otra. Por eso tenemos que determinar en primer lugar su naturaleza, porque el sujeto primero parece ser sustancia en sumo grado. Ahora, ¿qué es el sujeto? Como tal se menciona en un sentido la materia y en otro la forma, y en tercer lugar el compuesto de ambas. Ahora hemos dicho ya sumariamente qué es la sustancia, saber aquello que no se dice de un sujeto, sino de lo que se dicen las demás cosas. Estos son los accidentes. Se dicen de la sustancia. Pero no se debe proceder solo así, pues no basta, ya que esto mismo es oscuro y además la materia se convierte en sustancia. Porque si esta no es sustancia, no se ve que otra cosa puede serlo, pues suprimidas las demás cosas, no parece quedar nada. En efecto, las demás cosas son afecciones y acciones y potencias de los cuerpos. O sea, ¿cuáles son los 4 sentidos de la sustancia? La sustancia común o universal, el sujeto, que es la sustancia concreta que existe, de lo cual se dicen los accidentes, es la esencia que existe concretamente. ¿Y qué otro sentido tiene la sustancia? La forma y la materia.
Estos dos sentidos son derivados del cuarto, o sea, son como sujetos. Las demás cosas son afecciones y acciones y potencias de los cuerpos. Y la longitud y la latitud y la profundidad son ciertas cantidades, pero no sustancias, pues la cantidad no es sustancia, sino que más bien es substancia, aquello primero a lo que estas cosas son inherentes. Ahora bien, suprimida la longitud, la latitud y la profundidad, no vemos que quede nada, a no ser que haya algo delimitado por aquellas, de suerte que a los que así proceden necesariamente les parecerá que la materia es la única substancia. Y entiendo por materia la que de suyo ni es algo, ni es cantidad, ni ninguna otra cosa de las que determina el ente. Pues es algo de lo que se predica cada una de estas cosas, y cuyo ser es diverso del de cada una de las categorías. Pues todas las demás cosas se predican de la sustancia, y esta de la materia. De suerte que lo último no es de suyo, ni algo, ni cuanto, ni ninguna otra cosa, ni tampoco sus negaciones, pues también éstas serán accidentales. Así pues, quienes proceden de este modo llegarán a la conclusión de que es substancia la materia. Pero esto es imposible. En efecto, al ser separable y algo determinado parece corresponder sobre todo a la substancia. Y por eso la especie y el compuesto de ambas parecen ser sustancias en mayor grado que la materia. Pero omitamos la sustancia compuesta de ambas, es decir, la que se compone de forma y materia, pues es posterior y clara, y también es manifiesta en cierto modo la materia. Debemos investigar en cambio acerca de la tercera, pues esta es la más difícil. Se está de acuerdo en que son sustancias algunas de las sensibles, de suerte que por estas debe comenzar nuestra indagación. O sea, la materia prácticamente no hay que considerarla como sustancia, en realidad es una parte de la sustancia, es más bien potencial dentro de la sustancia, la materia prima siempre. O sea, la sustancia en el sentido más propio que ahora va a investigar Aristóteles es el cuerpo, o sea, la sustancia corporal. Esas sustancias que no eran tales para Platón. El compuesto de materia y forma, que es el tercer sentido de los que estableció antes. La enumeración es un poco confusa, porque el primero y el cuarto son claros. El primero es la substancia en el sentido platónico, o sea, la substancia universal, aunque para Aristóteles no exista separada. La cuarta es el sujeto que existe y que recibe los accidentes. La primera que dijo la universal es una esencia que tiene. Sí. Después se viene la universal. Sí, esa usía es también totía neinai, que es la esencia, que es universal. ¿Qué sería la esencia del universal? Bueno, es una esencia universal que puede tener también propiedades universales, por ejemplo en el hombre, en la humanidad, ser risible. No, pero digo, la numeración que hace Aristóteles Sí. menciona que tiene
universal, el género y el sujeto. O sea, tiene como dos cosas distintas, la esencia genuina y lo universal, y el género y el sujeto. No, el sujeto sí es distinto, el género... Sí. La esencia, lo universal y el género, esto es todo lo mismo. El primer sentido. Pero dice la esencia, lo universal y el género, y en un cuarto lugar, el sujeto. El cuarto es el sujeto. Por eso. La esencia, lo universal, el género, y en un cuarto lugar, el sujeto. Sí. No, pero no, es una sola cosa. Serían dos sentidos más. Esencia, universal y género, ya ese es Claro. un sentido. ¿Y por qué ponen en el cuarto lugar? Uno, dos, tres. No, pero es que esto que tengo que el tercero y el cuarto son la materia, el compuesto y la forma. Bueno, el texto no es muy claro tampoco. No. No, porque como enumera tres cosas y pone en cuarto lugar, Sí. entonces al entender que los tres primeros son tres distintos. Lo universal, el género y la esencia. Y en cuarto lugar, el sujeto. La tercera es clara, la tercera es el compuesto, porque lo dice explícitamente. Lo que no, sí, no es tan claro es la segunda. La segunda pareciera ser la forma. Y también la materia, pero al final dice que la materia no, aunque la materia de algún modo también es sujeto, porque recibe algo. Recibe la forma y indirectamente recibe los accidentes. Y puesto que hemos comenzado distinguiendo los diversos sentidos que damos a la substancia, y uno de estos parecía ser la esencia, detengamos nuestra consideración en él. Pues es conveniente avanzar hacia lo más fácil de conocer, ya que el aprender se realiza para todos pasando por las cosas menos cognoscibles por naturaleza a las que son más cognoscibles. Después parece querer comenzar, en vez de por la sustancia sensible, por la esencia. Pero repito, con la metafísica de Aristóteles hay más bien que profundizar en las afirmaciones claves y después elaborar un pensamiento sistemático, porque del texto es muy difícil sacar un sistema. Bueno.